Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te doy la bienvenida a este espacio que el Señor nos provee para compartir su bendita y eterna palabra. Te invito, por favor, acompáñame en oración. Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de compartir tu palabra. Pedimos, por favor, que nuestro ser esté tan dispuesto a recibir, que podamos tener un corazón tan abierto para tu palabra, que ella cale a lo profundo de nuestro corazón. Padre de la gloria, que estemos dispuestos a recibir, Señor, lo que tienes para nosotros, ya que no venimos buscando lo que queremos oír, sino tu bendita y santa voluntad. En el nombre de Jesucristo nos reportamos para tu servicio, pidiéndote por favor sanes al enfermo, libertes al cautivo, consueles al afligido, mi Señor. Pidiéndote por favor que nos des revelación de tu palabra, que a través de la lectura, Señor, puedan ser bendecidas nuestras vidas. Pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo, gracias, mi Señor y Dios. Amén. Alabanzas al Señor. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, iniciando en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer del verso 9 en adelante, ¿sí? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante, dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor es clara, ¿sí? Está llamando la atención. Llama la atención acerca de conductas, ¿sí? De conductas que son pecaminosas, conductas que son perversas, ¿sí? Que en muchas ocasiones son abominación a los ojos del Señor. Y esas conductas, dice la palabra del Señor, y esto erais algunos, ¿sí? Mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados. Amén, gloria a Dios. Tenemos nosotros el privilegio de haber sido comprados por precio de sangre. Conforme lo dice ahí mismo la palabra del Señor en el versículo 20, primera a los Corintios, capítulo 6, verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Llama la atención que nos hace un llamado a nuestra conciencia para que recordemos quién somos, ¿sí? Que recordemos que somos templos del Espíritu Santo, que fuimos comprados a precio de sangre. El verso 18 y 19 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Gloria al Señor. Si estas palabras pudiesen calar en lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, nuestro comportamiento realmente sería diferente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos por certeza, ¿sí? Por algo claro, algo aquí adentro en el corazón, de que hemos sido comprados y a precio de sangre, oh mi Señor y Dios, eso me permite a mí cambiar mi estilo de vida,
No porque me toca, ¿ves? Sino porque realmente hay algo dentro de mi ser que me mueve, es el motor, lo que me impulsa a vivir de una manera diferente. ¿De qué manera, mi hermano? Conforme leíamos ahora. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ¿sí? Mi comportamiento como alguien que ha sido lavado, que ya habéis sido santificado y ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús. Mi comportamiento es como alguien limpio, ¿sí? Es mi nueva vida. Es mi nuevo comportamiento como alguien que ha sido santificado, queriendo y anhelando vivir cada día más en santidad. Y justificado, porque no tengo méritos propios para justificarme. Si he recibido justificaciones, como dice la palabra del Señor, fui justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, continúa en el capítulo 7, verso 1 en adelante, ahí seguido dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿De qué estamos hablando? De glorificar a Dios en nuestro cuerpo, ¿sí? De glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Porque nosotros debemos recordar que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y si así como debo glorificar a Dios en mi espíritu, en mi alma, también en mi cuerpo. Porque los tres son parte de mí, ¿sí? Entonces está hablando allí y dice que por cuestión de las fornicaciones, para que no haya ese pecado de fornicación, debería de cada mujer tener su propio marido y cada hombre su propia mujer, ¿sí? El verso 3 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. ¿Qué está diciendo mi Señor? Es parte, ¿sí?, del matrimonio. El matrimonio no es solamente, ¿sí?, un convenio escrito, un contrato firmado. No es solamente eso. El Señor, cuando nos creó hombre y mujer con el fin de que pudiéramos disfrutar de nuestra vida sexual. Claro que sí. Ese es el regalo de matrimonio que Dios tiene para la pareja. Ahora, debe disfrutarse, ¿sí?, pero dentro del sagrado matrimonio. Dice la palabra del Señor: y el marido, el verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Verso 4 en adelante: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En muchas ocasiones se escucha de problemas en el hogar, pero también en ocasiones esos problemas radican, ¿sí?, o se inician o tienen su raíz dentro del mismo vínculo matrimonial. La palabra es clara, ¿sí? El hombre cumple su deber conyugal, la mujer debe cumplir también su deber conyugal. Dice ahí puntualmente que no nos debemos negar, no se debe negar el uno al otro, ¿sí? A no ser por algún tiempo, ¿sí? Un tiempo de mutuo consentimiento, que los dos estén de acuerdo en dejar un momento, ¿sí?, separarse un poco de tiempo, ¿sí?, o sea, no unirse, pero por un corto tiempo en el cual se van a dedicar sosegadamente en la oración. No me está dando otras alternativas de por qué deberían de negarse, ¿sí? Que Dios nos ayude. Porque
así como el sexo no es lo que mantiene unida una relación, es una parte muy importante de un matrimonio. No os neguéis, ¿sí?, el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando nosotros, ¿sí?, cuando en un hogar, cuando en un matrimonio se pone separación en los cuerpos, lo que se está haciendo es dando lugar a Satanás, ¿sí?, dando lugar a las tentaciones. Que Dios tenga a bien darnos revelación de su palabra, a saber de que tenemos, ¿sí?, tenemos compromisos. Son roles que escogimos con libertad. El Señor nos ha dado libre albedrío, libertad de elección. Nadie nos obligó a casarnos, ¿sí? De hecho, dice la Escritura, digo pues a los solteros, el verso 7, desde el verso 7, capítulo 7, primera a los Corintios, capítulo 7, verso 7 en adelante, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice el apóstol Pablo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, esto que estamos leyendo, esta porción de la palabra que estamos leyendo es clara. O sea, no está dando sugerencias, son mandamientos de amor, mandamientos de Dios. Que los que estamos unidos en matrimonio, manda no el apóstol Pablo, sino el Señor, que no nos separemos, ¿sí? Dice que la mujer no se separe del marido. Está hablando algo claro, algo puntual. La mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar. Y nosotros podríamos decir, pero hermano, eso es demasiado duro, demasiado drástico. Pero la palabra del Señor es clara, ¿sí? En el libro de Génesis, que es donde todo se inicia, el libro de los comienzos, el libro de los inicios, dice la palabra del Señor, en el capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Gloria a Dios. El verso 22, el verso 21 en adelante hasta el 24 vamos a leer. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Desde el libro de Génesis, ¿sí? Desde el momento en el cual el Señor crea al hombre, establece, instituye el matrimonio. Pero el matrimonio fue instituido, ¿sí? Fue establecido, fue fundamentado por Dios entre un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio que Dios aprueba. Es el matrimonio como debe de hacerse, ¿sí? Y dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿sí? Ya no serán más dos, será uno. Pero debe dejar, ¿sí?, a su padre y a su madre.
Debe de separarse de la casa de los padres, ¿sí? Debe separarse de allí para formar un hogar, porque en Abraham Dios bendijo todas las familias de la tierra. Y mientras yo esté en la casa de papá y mamá, ¿sí? Estoy bajo la bendición de ellos, pero el Señor quiere dar bendiciones a mí, quiere darme bendiciones propias, a mí, a mi esposa, a mis hijos. Y muchas veces las bendiciones no llegan al hogar porque estamos todavía bajo el mismo techo de papá y mamá. Y necesitamos nosotros independizarnos, ¿sí? Hay que tener independencia. La palabra es clara. Dice también en el Evangelio según San Mateo, gloria a Dios, capítulo 19, verso 1 en adelante. Aconteció, dice la Escritura, que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Qué tremendo, ¿verdad? Llegan los fariseos para tentarle. Oh, que Dios tenga misericordia. Y lamentablemente en este día todavía hay muchos que asumen ese papel. Que llaman, sí, que preguntan, que hacen preguntas solamente para tentar. Que Dios tenga misericordia de estas personas. Dice la palabra del Señor que la pregunta para tentarle era: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Verso 4 en adelante responde mi Señor. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está preguntándole, ¿sí? ¿No han leído en la ley? ¿No han leído en los libros, en los escritos de Moisés, que fue el que acabamos de leer nosotros? Génesis. Verso 6 dice: así que, está hablando mi Señor Jesús, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Que Dios nos ayude a entender, ¿sí? Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ojo, los fariseos están tentando a mi Señor, ¿sí? Entonces le preguntan: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Moisés no dio ese mandamiento. Eso no fue un mandamiento, dice el Señor Jesús en el verso 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces no era un mandamiento, ¿sí? Era un acto de permiso. O sea, fue tal la dureza del corazón de algunos que entonces el Señor permite que se dé una carta de repudio, una carta de divorcio. Pero aclara: mas al principio no fue así. Nosotros estamos creyendo en un mensaje de restauración para este tiempo, conforme lo dice el libro de Malaquías, que Dios enviará a su mensajero para restaurar todas las cosas antes de su venida, del día terrible de Jehová. Estamos convencidos de que el Señor está restaurando nuestras vidas, está restaurando nuestros matrimonios, está restaurando la iglesia, está restaurando todas las cosas, porque se aproxima el día de Dios, ese día tremendo. Por eso manda el Señor Jesús, y dice: mas al principio no fue así. Miren al principio, regresen a la palabra. Miren cómo está escrito en la palabra, cómo se hizo el principio, así se debe volver. Aleluya. El verso 9, que es tremendísimo, dice: y yo os digo, ¿sí? Está hablando primero, citándole las escrituras, lo que dijo Moisés. Ahora él se para y dice: y yo os digo, está hablando mi Señor Jesús,
Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, en este texto, en este verso 9, hay muchas interpretaciones para el texto. Ahora, no voy a traer una interpretación extra o una interpretación nueva, simplemente vamos a basarnos al escrito está, ¿sí? Y yo os digo, habla mi Señor Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ¿sí? Hay una sola excusa, ¿sí? Si se le puede llamar así, hay una sola razón por la cual se le permite a un hombre repudiar a su esposa. Y es por causa de fornicación. Ahora, la fornicación es el pecado sexual antes del matrimonio. Una vez se casan, el pecado sexual ya no se llama fornicación, se llama adulterio. Aquí dice mi Señor Jesús que solamente por causa de fornicación. Y podríamos decir, pero hermano, ¿y entonces? Si ya se casan, ya no puede cometer fornicación. Exacto, ¿sí? La fornicación es antes de casarse. ¿Cómo aplicaría ese pecado en este caso? Cuando el hombre, ¿sí? Cuando el joven corteja a la jovencita y se van a casar, se vuelven amigos, la amistad especial, el noviazgo, el compromiso. En el momento de comprometerse, antes de comprometerse, si ella hubiese cometido fornicación, debería de confesárselo a él. De decirle, ya que vamos a comprometernos, quiero abrir mi corazón, ¿sí? Quiero confesarte mi pecado. Yo no soy virgen, debe decirle ella a él antes de casarse. Cuando ella se lo confiesa, ya es decisión de él si decide redimirla, ¿sí? Pero si ella no le confiesa, y llegado el matrimonio, él piensa en su corazón de que ella es una mujer, una virgen, una mujer inocente. Pero resulta que en el momento de consumar el matrimonio, él se da cuenta de que ella no es una virgen. Entonces ella cometió fornicación. Entonces aplica lo que dice mi Señor Jesús. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ahí sería ese caso, ¿sí? Entonces, se casó y se encontró que no era una mujer virgen, entonces tiene derecho, ¿sí? No que esté obligado, tiene derecho a repudiarla, ¿sí? Y se casa con otra, y tiene derecho a casarse con otra. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Verso 10 en adelante, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Ahora, no tienes que estar de acuerdo con este servidor. Pero dentro de tu corazón está el Espíritu Santo de Dios. Y Él tiene que estar 100% de acuerdo a su palabra. Ahora, tú puedes estar en desacuerdo conmigo. Y eso estaría bien, ¿sí? El problema es que estés en desacuerdo con la palabra del Señor. Pero cuando los discípulos le dicen al Señor que esa es una condición muy difícil, Él les contesta en el verso 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Que Dios nos ayude. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 18, dice la palabra del Señor. Y es curioso, ¿sí? Porque hay un título antes del verso 18. El título es Jesús enseña sobre el divorcio. O sea, ese es un título grande, sí, es para toda una conferencia. Pero solamente está el verso 18, ¿sí?
Y dice así: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Esa es la enseñanza. Escrito está. Que Dios nos ayude. Ahora, en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, dice la palabra del Señor, verso 13 en adelante. Capítulo 2. Malaquías capítulo 2, verso 13 en adelante, dice así la palabra del Señor. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Está el Señor llamándole la atención a su pueblo, le dice, van a traer la ofrenda al altar, pero no la voy a recibir con gusto. Y ellos se preocupan y le hacen la pregunta, ¿por qué? Estoy leyendo el verso 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. A veces nosotros cantamos que Dios es un Dios de pactos, y amén, Dios es un Dios de pactos. Pero cuando hablamos de pactos, muchas veces viene a nuestra mente el invertir dinero para recibir dinero. Pero los pactos es más que eso, ¿sí? El pacto es un pacto que el Señor respeta muchísimo, que para el Señor tiene mucho valor, es el pacto matrimonial. Porque la palabra del Señor compara, ¿sí?, al Hijo de Dios, a Jesucristo, al Cordero, y a la iglesia, la novia del Señor, como una pareja, ¿sí? Para Él eso es un compromiso. Lo que hacemos nosotros cuando aceptamos a Jesucristo es una palabra, un voto matrimonial, ¿sí? Es un compromiso, es un pacto que no debe ser quebrantado. Así como el matrimonio. Entonces le dice, ¿por qué es que no va a haber con gusto la ofrenda? Dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Que Dios nos ayude, ¿sí? Que Dios nos ayude, porque el tiempo pasa, ¿sí? El cuerpo se desgasta, la silueta se pierde, ¿sí? El pelo se cae, empiezan a haber cambios que si solamente nos hemos enamorado de físico, de apariencia, va a haber también un desenamoramiento. Pero cuando te has enamorado de quién es la persona, de lo que hay dentro de la persona, de quién es, y no lo que aparenta ser de quién es, entonces pueden pasar los años, ¿sí? Si hay cabello puede volverse blanco y aún el amor estará allí. Solo que cada vez más fuerte, más arraigado, porque Dios está en la escena, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Termina diciendo el verso 16, Malaquías capítulo 2, verso 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Jehová aborrece el repudio. El repudio es el divorcio, ¿sí? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Mi Señor aborrece, ¿sí?, el repudio. Dice la palabra del Señor que una vez se hace ese pacto matrimonial es hasta que la muerte los separe. Que Dios nos ayude, porque mi Señor está en búsqueda de un pueblo santo. Y como te dije hace un rato, posiblemente no estés de acuerdo conmigo y eso estaría bien. Pero pídele al Señor que te ayude a estar
de acuerdo, ¿sí?, a aceptar la palabra suya, su palabra, y acentuarla con un amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga y hasta una próxima oportunidad, si así nos lo concede. Que estés muy bien.